Buen día, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Acá estamos en la pantalla de TV. Me quedo siempre distraída porque el Pato me habla, así que cualquier cosa es todo culpa de Pato, porque yo estaba reconcentrada y temprano, pero bueno. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos hasta las 13 horas. Estos son los principales títulos. Pobre Pato. Pobre Pato. Bueno, declarar la emergencia tarifaria es un proyecto impulsado por Mónica Macha y Carolina Yutrovic y sería por un año. Bueno, claro, muchos hogares están recibiendo las facturas y aparte se viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que eliminará directamente todos los subsidios y muchas provincias están con facturas de servicios públicos cercanos a los 200 o 300 mil pesos por hogar. Así que bueno, hay que ver qué es lo que sucede en este sentido. También es tema régimen penal juvenil, no es un tema nuevo, ustedes ya lo saben, nos venimos ocupando de esto hace rato. Hoy se reúne el plenario de comisiones para poder ver si logran dictaminar, es decir, avanzar con este proyecto para que se trate en el recinto. Y otro tema muy importante en el día de hoy es las comisiones de Previsión y Seguridad Social que se van a reunir, y también la de Presupuesto y Hacienda, y lo estábamos viendo en la pantalla, se reúnen para ver si se le puede dar algún tipo de continuidad a la moratoria previsional que no existe más desde marzo. Es una decisión de este gobierno, pero algunos partidos están entendiendo que sí o sí hay que encontrar una manera de subsanar esto de que 7 de cada 10 mujeres no se puedan jubilar si no reúnen sus años de aportes y si no los pueden comprar. Básicamente es eso. Así que vamos a ver, y digo mujeres, no es que no afecta a los varones, pero afecta mayormente a las mujeres por la propia naturaleza de la agenda de género que produjo que durante muchos años las mujeres quedasen a cargo del hogar y a cargo de las tareas de cuidado. No había equidad. Hoy tampoco la hay demasiado, pero no había tanta equidad, entonces el varón salía a trabajar y mayormente conseguía un trabajo registrado y la mujer quedaba un poco rezagada del mercado productivo formal y cuando quería entrar lo hacía mayormente o en la informalidad, o sea, no es que no aportó nunca, o no es que no estaba en condiciones de aportar, sino que estaba en el mercado de la informalidad, o directamente cuando entraba al mercado formal de trabajo no alcanzaba a reunir los años de aporte cuando llegaba a la edad para jubilarse. Así que es por eso que es tan necesaria para muchas personas la moratoria previsional para poder acceder a la jubilación. Buen día, Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, y vos? Bien, una jornada con varias comisiones Sí. hoy. Tenemos, bueno, vos lo repasabas recién, jubilaciones que va a ser con invitados, todavía no va a ser para dictaminar. Esto fue por un emplazamiento que se hizo a Presupuesto y Hacienda. Y bueno, un debate que está hace largo rato sobre la baja de la imputabilidad. Sí, sobre moratoria. Espera, lo saludo a Gonza, porque siempre me pongo a hablar y me queda Gonza ahí en el Siempre quedo ahí esperando el saludo. No tenés que esperar nada. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andás, Meli? Encima que te acompaño todos los días. Es verdad, no. Increíble. Es Un destrato. un coequipo siempre activo de lunes a viernes. ¿Todo Siempre bien? activos. Todo muy bien, esperando por esta jornada atractiva, por lo menos en la Cámara de Diputados, para ver qué es lo que va a suceder, en principio, bueno, con el tema previsional, que ahora nos va a contar nuestra compañera Jessy, y también más tarde con el dictamen finalmente, después de, no saqué la cuenta, pero casi llegando al año de debate. Recordemos, había comenzado todo esto allá por finales de junio y recién ahora se está por firmar un dictamen respecto a lo que tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo menos es lo apuntado. Sí, en el Senado también el foco está puesto en ver si se logra avanzar con el proyecto de ficha limpia. Y también vi por ahí en el temario, después lo repasamos, que había otro tema que se iba a tocar esta semana y me pareció súper interesante, que tiene que ver con revisar los protocolos para búsquedas de personas desaparecidas. Estaban ahí en una de las comisiones, creo que era de Seguridad Interior, que se iba a tocar este tema y me pareció también interesante, relevante, porque bueno, obviamente la actualidad o la coyuntura muchas veces hace que nos ocupemos de otros temas, pero ese también es uno que me parece que es de estricta actualidad porque, bueno, este año tristemente hemos tenido que sufrir la desaparición de distintos menores de sus casas o sustracción de menores de sus casas que no regresaron y en varias oportunidades el planteo que se hizo es
Pero, ¿cuándo es que se activa el alerta Sofía? ¿Para qué se activa el alerta Sofía? Que lleva el nombre de Sofía Herrera, una menor que fue secuestrada hace muchos años atrás, y que si hubiera existido este protocolo que ahora rige por ley para buscar a los menores de edad con la máxima hipótesis por delante, ¿no? Es decir, cuando desaparece un menor de edad, antes, muchos años atrás, mayormente en las comisarías, cuando iban a hacer las denuncias, les decían a las personas... bueno, hay que esperar 24 horas a ver si vuelve o a ver, por ahí es una picardía y se fue voluntariamente de la casa, por ahí se perdían horas muy importantes para la búsqueda de personas. Luego, a partir de lo que fue la desaparición, el secuestro de Sofía Herrera en un camping en el sur de nuestro país, se aprobó la ley que lleva su nombre, para poder unir todo el país en un único protocolo de búsqueda, sobre todo de menores de edad. Cuando falta un menor de edad, no hay tiempo que esperar, no hay que esperar nada. Hay que activar ese protocolo de máxima suposición de que el niño está en peligro. Eso es lo que significa, en definitiva, ese protocolo. Me pareció interesante porque después nos van contando, ¿viste? Cuando vas conociendo los detalles, que te dicen, no, bueno, hicimos la denuncia, pero no se activó o no apareció la carita en el CIFEU, que es el sistema de búsqueda de personas que faltan de sus hogares. Entonces me parece que está bueno también ese tema como uno de los tantos que van a empezar a suceder a partir de hoy, que ustedes decían es particularmente un día muy cargado, pero una semana muy importante. Sí, bueno, vos decías también lo de ficha limpia, está convocada la sesión en el Senado finalmente, después de varios meses que tuvo media sanción en diputado ficha limpia, se tratará este miércoles a partir de las 2 de la tarde. Sí. Y bueno, hay mucha expectativa porque, bueno, había dudas sobre si iba a alcanzar el número, al ser un proyecto de ley, digamos, que hace una reforma política, digamos, o sea, que tiene que ver con la electoral, necesita sí o sí 37 votos en el Senado, es decir, la mitad más uno de los integrantes, es una mayoría absoluta, y las especulaciones son que tendría 38, pero esos están todos presentes. Claro. Así que bueno, van a estar los ojos puestos ahí. Para repasar sobre eso de ficha limpia, estaba el tema de que es solo para cargos a nivel nacional, que Sí. no dice nada de por ejemplo, las próximas elecciones, las legislativas. Claro, es que cada provincia tiene su propia legislatura provincial, entonces hay algunas provincias que sí tienen ficha limpia y hay otras que no. En el caso de la provincia de Buenos Aires no tiene una ley de ficha limpia provincial. Claro. O sea, necesitarían que exista para poder impedir que sean algunos candidatos en estos casos. Bueno, arranquemos con el temario que hay para el día de hoy. Ahora mismo estaba funcionando una comisión, ahora les vamos a contar, que tiene que ver con el trámite, con los trámites legislativos. Ahora les contamos eso de qué se trata. Pero uno de los platos fuertes es esta reunión conjunta a donde se va a ver si se puede reponer el régimen de moratoria para los retiros de personas que tienen la edad para jubilarse, pero no reúnen los años de aporte. Claro, así es. Hay varios proyectos igualmente, ¿no? O sea, lo que venimos viendo en las distintas reuniones informativas con invitados que son desde especialistas, también afectados, exdiputados, exsenadores vienen participando de estas reuniones informativas en este plenario de comisiones. Hay propuestas para prorrogar por 2 años la moratoria previsional, también otros proponen actualizar, o sea, hay todo un debate alrededor del bono de 70.000 pesos que salió por decreto creo que el día de ayer, que se va a mantener en 70.000 pesos y eso es algo que vienen cuestionando distintos sectores de que, o sea, para la mínima es una porción muy importante, ¿no?, de la jubilación y viene estando congelada desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Y eso es digamos, una de las primeras medidas es que quedaba congelado todo el año, pero como es un tema tan sensible, no se descartaba la posibilidad de considerar, sobre todo por las marchas de todos los miércoles y por el escenario que había quedado expuesto por parte de los jubilados, que no se descartaba que por ahí podía haber un ajuste. Hubo un ajuste previsional, pero es por la fórmula de la jubilación que aumenta por inflación. Pero claro, no le mueve la aguja al jubilado, pues las jubilaciones están... bueno, ya no hace falta que ni se los contemos, pero llegan a la mínima a los 300.000 pesos cuando la canasta del jubilado, y yo creo que está trazado el valor de la canasta del jubilado, está a 1.200.000 pesos.
Claro. O sea, es que está por encima, unos 200.000, 250.000 pesos por encima de De la... marzo es ese dato. Claro, y es de marzo, o sea, está atrasado porque hubo 2 meses con una inflación un poquito más alta de la que se suponía que iba a haber, y además al jubilado lo afectan esencialmente las tarifas, los servicios públicos, que es lo que también veíamos en los títulos, alimentos y el tema de los medicamentos. Ni que hablar los alquileres, pero bueno, Claro. ni que hablar, eso lo dejamos, eso no está ni Aparte. considerado, pero bueno, sí, es muy complicada la situación que están enfrentando los jubilados. Así es, y también hay proyectos para tratar de decir, bueno, en vez de prorrogar la moratoria previsional, crear algún tipo de pensión nueva que contemple proporcionalmente los aportes que tenga realizada la persona y Sí. después se complete con un plus, ¿no? Pero que algunos dicen las moratorias previsionales son muy caras, generan desigualdades con los que hicieron aportes, ese es el argumento de quienes no están de acuerdo. Bueno, de hecho el gobierno, Guillermo Francos, cuando vino a la sesión informativa para brindar su informe de gestión, dijo que no estaban de acuerdo desde el gobierno en prorrogar la moratoria, que eso generaba desigualdades. Bueno, hay otras propuestas en este sentido para pensar algún reemplazo de eso, ¿no? El argumento que más se escucha primero es que eso, les parece un sistema injusto, que muchas personas sí aportaron y sí estuvieron, digamos, ocupándose de su propia jubilación. Justamente es un sistema previsional porque prevé tu retiro. Y que hay muchas personas como que, digamos, no se preocuparon por aportar y que de repente tienen acceso a una jubilación. Que no es gratis igual, aclaramos por si alguien tiene esa duda, justamente la moratoria se compra. O sea, cada jubilado, bueno, se paga, Sí, se compra. Te descuentan básicamente en el ticket cuando cuando un jubilado va a cobrar, en el ticket ve los descuentos y uno de ellos es justamente esa moratoria que está como cuando compras algo en cuotas. Claro, y encima es eso, o sea, viste que cuando, por ejemplo, no sé, te llegan las consultas de los jubilados y qué sé yo, te dicen, no, bueno, tengo tantos años de aporte, tengo tantos años, pero no llego con los años, y te dicen, bueno, antes de la moratoria, apurate y sacate el turno y sacate la moratoria, y de repente los montos eran 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, 2 millones de pesos, no es que era 2 mangos que era comprar la moratoria, pero aún así al jubilado le convenía. Claro. Algunos sacaban incluso préstamos para poder tener esos años de aporte comprados, porque obviamente o vendían algo de la casa, no es que tenían 3 millones de pesos para poner así. Era como una especie de inversión a un cierto plazo que no podemos poner nosotros el tramo si era corto o largo. ¿Por qué? Porque la idea era que por lo menos tengan ese ingreso mínimo, pero con ese ingreso mínimo tenían que pagar, me imagino, la mitad en la cuota de un préstamo. Y después, o después el descuento. Está toda la situación de personas que trabajaron toda su vida, creyeron que les estaban haciendo los aportes y cuando se fueron a jubilar esos aportes no estaban, o estaban mal hechos, o estaban por la mitad, o la empresa para la que trabajabas te decía con el recibo de sueldo que te estaban haciendo, te están descontando tanto, pero había habido, bueno, hay un medio de comunicación muy conocido que hizo eso durante mucho tiempo y no le aportaba a sus miembros. Claro, lo descontaba, pero no lo descontaba, pero lo usaba para, digamos, inyectar ese dinero, que era de la gente y era para el Estado, inyectaba para poder ampliar otras empresas. Claro. O sea, hacían como una timba con esa plata que era de la gente, y cuando te ibas a jubilar o cuando querías empezar el trámite jubilatorio, Cintia dice, tiene razón, nuestra productora, muchos lo hacen, sí. Es cierto, yo cito ese ejemplo que es el que es un caso me consta, tremendo ese. ¿Por qué? Porque es un caso que conozco un poco más de cerca, pero por la actividad, pero sí, estoy segura que hay un montón que lo hacen. Y después muchas personas que son las menos, que también se revivó esta discusión cuando fue lo de la democracia sindical, que no quieren entrar en el mercado formal. Para mí eso es falta de información pura. Para mí no es cierto que haya personas que no quieran entrar en el mercado formal. Para mí eso es gente que piensa que eso le va a resultar incompatible con otras asignaciones. Pero eso no es así.
Claro, y no, también pensaba que, bueno, viendo un poco la comisión anterior, la de la semana pasada, algunos de los invitados lo que planteaban es como, bueno, dicen moratoria previsional para los jubilados no, pero se les da blanqueo a los que tienen millones de dólares, se les da también facilidades a distintas empresas que no han cumplido con los aportes, por ejemplo, el blanqueo laboral que estuvo en la ley bases también, dentro de todo ese sin paquete. sanciones, digamos. Claro, como... sin sanciones, con rebaja de intereses y demás. Bueno, de hecho ahora también se está hablando de la posibilidad de un nuevo blanqueo, de prorrogar el que se votó con la ley bases, entonces dice, bueno, no es igualitario, evidentemente, depende qué sector sea, se le da más facilidades o no. Sí. Eso es parte del debate que se viene sucediendo en la comisión. Y te digo más, Meli, hay, digamos, 2 fallos judiciales que salieron estos días, creo que el último salió en el día de ayer, uno en Mar del Plata y otro de la provincia de Salta, que dicen que la ley que es de movilidad que votó el Frente de Todos es inconstitucional. Entonces que tienen que recompensar, digamos, porque, digamos, pues estuvo muy desacompasada respecto a la inflación, la jubilación con esa movilidad del gobierno anterior, que el Estado se tiene que hacer cargo de compensar esa diferencia, porque hay una pérdida entre el 40 y un 50%. De esas jubilaciones, y después dicen, bueno, este gobierno, los fallos judiciales lo dicen, este gobierno cambió la movilidad, es más justa la movilidad que sea por IPC, pero no recompensó las pérdidas. Claro. Entonces ahí es donde estuvo el debate, también incluso acá con la ley que vetó finalmente el presidente Javier Milei, era parte, o sea, lo que se vetó centralmente era esa recomposición. Claro. Y después también hay otro dato que, a ver, va más allá de lo que es la actualidad plena, pero que se tiene que tomar en cuenta, y creo y calculo que muchos funcionarios y muchas personas lo saben de aquí en adelante, y sobre todo poniendo la meta del 2050, hablando de la cantidad de años que faltan, que son 25 años, no es solamente una tendencia aquí en la Argentina, sino a nivel mundial. Hay datos, ha bajado el nivel de natalidad en Argentina en los últimos años un 40%, y por lo menos la Argentina, y así como muchos países, hay una cierta tendencia a una población más adulta, más que joven, ¿no? En ese sentido, por eso digo, en cuanto a lo que significa el fortalecimiento del sistema previsional, me parece que ahí se va a tener que reforzar también teniendo en cuenta este tipo de datos que no es menor. Sí, y al mismo tiempo la prolongación de la expectativa de vida. Bueno. Muy bien. Bueno, Jessy, vamos con otro. Ahora en un ratito les seguimos contando porque estaban por suceder todas esas comisiones y todos esos temas. El tema universitario que quedó en el tintero, el último 23 de abril se celebró una nueva marcha universitaria. Y el tema es que muchas de las cosas que se tenían que recomponer no se recompusieron, y estamos hablando de los presupuestos universitarios. Vos tenés un proyecto en ese sentido. Sí, ahí empezaron a circular algunos proyectos. El que traje el día de hoy es uno presentado por Cristian Castillo, que es del Frente de Izquierda, que es docente universitario precisamente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata también. Pero este es un tema que va a aparecer a la brevedad, muy probablemente. Dentro de los proyectos que se quieren emplazar también en el recinto, uno puede ser este de las universidades. Hay proyectos también de Democracia para Siempre, de la diputada Tabela, que bueno, viene del ala, digamos, un ala disidente dentro del radicalismo que formó este bloque Democracia para Siempre. Docente pero también, ¿no? También vinculada a la universidad, docente, y que fue también una de las impulsoras de la ley de financiamiento universitario. Bueno, la izquierda también había presentado el año pasado de ese proyecto que se aprobó, se convirtió en ley, pero bueno, luego fue vetada también. Ahí se plantea en este proyecto una emergencia presupuestaria en las universidades hasta fin de año. Y tiene varias patas, ¿no? Bueno, el tema de del presupuesto, ¿no? Y el hecho de no tener un presupuesto votado por el Congreso Nacional se viene prorrogando de uno de hace 2 años. Eso le da cierta discrecionalidad al Poder Ejecutivo, es lo que cuestionan los sectores que presentan estos proyectos. Se plantea, por ejemplo, recomposición salarial, ¿no?
¿Qué pasó con la medida cuando se vetó la ley de financiamiento universitario? El PRO había impulsado que se le hagan una serie de aumentos definidos por el Poder Ejecutivo porque no había acuerdo en la mesa paritaria, pero se le dieron adicionales no remunerativos, es decir que algunos no se... O sea, que no se contabilizan para la actualización por ahí salarial, o sea, y además no tienen aportes jubilatorios, ¿no? Por esos importes no remunerativos. Entonces, lo que propone es que pasen a ser remunerativos, que se haga una actualización de esos montos en una cuota por inflación, desde que se abonaron, creo que fue en noviembre del año pasado, y que esa sea la nueva base salarial para discutir la paritaria para este año 2025. Es decir, que la base salarial parta de un piso más alto. Claro, que incluya los adicionales no remunerativos. Este es un primer punto. Vamos al segundo punto. El tema de los ad honorem es un tema una problemática que tiene muchísimos años en la universidad, que es que hay muchos docentes que trabajan gratis, que lo hacen más por, bueno, ingresar a la academia o con la promesa de que en algún momento van a tener un cargo, digamos, fijo. Bueno, la realidad es que hay muchos docentes ad honorem, entonces lo que proponen en este proyecto es una partida especial para que se le pueda dar, puedan tener salario todos los trabajadores docentes ad honorem. Y que el relevamiento de cuántos son esos ad honorem se haga en base a un censo que hagan las propias universidades, ¿sí? Para que puedan controlar que ese número sea el correcto. Bueno, acá también hubo mucho debate el año pasado a partir de las marchas, la ley de financiamiento universitario, sobre las famosas auditorías, ¿no? Que pedía el gobierno, que en realidad existen, pero por ahí se hacen con demora, la GN tiene sus tiempos, o sea, no era por una cuestión de que las universidades no querían ser auditadas, sino porque, bueno, no se auditan a todas las universidades al mismo tiempo, sino que se van agarrando distintas como para ir revisando cómo están las cuentas. Después lo que se propone es una actualización por IPC, es decir, por inflación, de 2 puntos. Uno, todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, sí, que bueno, hay muchos reclamos también en el sentido no solo de las becas, los becarios, los que investigan, por ejemplo, en el CONICET, que tienen también, perciben ingresos muy bajos, sino también el tema de los insumos. Por ejemplo, quienes hacen ciencia tienen que hacer pruebas de laboratorio. Faltan insumos para poder realizar esas investigaciones. Entonces, bueno, hay distintos reclamos de ese área, por eso se pide actualizar por IPC y también las becas estudiantiles. Vamos a la siguiente placa para repasar otro de los puntos, que tiene que ver con las obras sociales de las universidades, que están con un déficit desde enero hace muchísimos años, y lo que proponen es primero una partida de 3.000 millones de pesos para cubrir el déficit que vienen arrastrando hasta enero del 2025, y después que se le asignen 10.000 millones mensuales indexados por la canasta de salud, y también que haya una partida destinada a la infraestructura, es decir, a realizar obras y demás, 100.000 millones de pesos. Y lo último para repasar es que lo que plantea este proyecto es de dónde sacar los recursos para todas estas partidas. Dicen, bueno, se está destinando mucho dinero al pago de una deuda, al FMI, a acreedores privados, que se destine esa plata para la universidad y no para pagar esas deudas. Y también un impuesto extraordinario a la renta financiera se propone en este proyecto de autoría de Cristian Castillo del Frente de Izquierda. Bien, esto tiene que ver con una serie de reclamos que empezaron hace 2 años y a donde efectivamente hubo la designación de una partida especial, pero ahí lo que se decía es que lo único que se aumentó son los gastos para el funcionamiento de las universidades, claro, que comprendía una ínfima parte del presupuesto total y quedaban afuera nada más ni nada menos que los sueldos docentes. Entonces muchos docentes solamente seguían yendo a dar clases o por amor al arte, porque eso además les daba cierto prestigio a su propio currículum, o por amor a la universidad, pero también corrían riesgo algunas cátedras de no poder seguir ofreciéndose, porque capaz que hay cátedras que estén integradas por, no sé, 2, 3 docentes o menos, y si no podían seguir yendo, esa cátedra en sí misma tenía riesgo de desaparecer en algunas materias. Y después las condiciones en las que contaban los estudiantes que estaban, claro, estudiando, que a veces suponía estar sin ascensores, oscuras.
Bueno, decían sin papel higiénico, igual nunca recuerdo haber visto papel higiénico en la No, Universidad yo de Buenos tampoco. Aires. Iba a hacer un comentario más al respecto, pero me lo guardé por suerte. Y bueno, después otras cosas que me parece que hace rato que la universidad, por lo menos la Universidad de Buenos Aires, que es la que yo conozco, tampoco es que estaba regiamente mantenida. Sí, después también hay que valorar el material justamente profesional y las categorías Sí. en las que trabajan que no cobran lo mismo, No, es ¿no? Y verdad. hacen un trabajo interesante. Perdón que te corte, Gonza, pero vamos rapidito Sí. al corte y en un ratito seguimos con más acá con Censo en la pantalla de TV. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años.
mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Seguimos adelante. En un ratito se viene el debate por el régimen penal juvenil, es decir, ver o revisar algo que venimos charlando hace rato, qué hacer con los menores que terminan implicados en delitos graves en una edad que todavía no son punibles por la ley. Es decir, que revisar si parte de la solución es bajar esa edad desde la cual los menores pueden ser punibles. Gonza, bueno, Jessy, vos también estás recontra en tema, venís siguiendo el tema de cerca. Ayer te tiré la pelota y medio como que la pifié, Me pero la dejaste estabas ahí. picando para hoy, en realidad. Pero ahora sí sé que vos tenés mucha información. Me dejaste el pase para que hoy Sí, abra la ayer cancha. como que me quedó largo el pase. Claro, hoy ya exactamente. está. No era Sí. un tema de ayer, era un tema de hoy. Sí, es verdad. Simplemente. Bueno, Meli, la realidad es que hoy finalmente se va a dar lo que tanto se esperaba. Ya imaginamos desde el año pasado, cuando Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y el ministro de Justicia, Mariano Cuñoli Varona, presentaban esta iniciativa del Poder Ejecutivo que planteaba bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Un fuerte impacto teniendo en cuenta que la legislación actual dice que la edad de imputabilidad es de 16 años, es decir, que aquellos menores que cometen delitos entre los 16 y los 18 años tienen que pasar por el penal juvenil, que es un régimen actual que existe, pero que ahora lo que hace es subirse a una modernización, cambiar el régimen y también, obviamente, plantear, según los proyectos, que son finalmente 15 en total, lo que significaría la proyección de este tipo de delitos a la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años, a los 13 como pretende el Poder Ejecutivo, pero hay iniciativas que proponen otras edades. Hoy será justamente la 10ª reunión finalmente de este proyecto que tendrá su lugar con estas 4 comisiones que veíamos recién en las placas respecto a lo que significa algo muy complejo como la cantidad de firmas, que es algo que hablábamos con Jessy recién fuera de aire, porque lógicamente que al ser 4 comisiones, hay que sumar a todos los integrantes de las mismas y para sumar una mitad más uno de esas firmas
llegábamos a un número superior a los 70 diputados o 70 firmas que se precisan, por lo menos para firmar un proyecto. Algún dictamen, claro. Algún Que dictamen, estén en ¿no? algún dictamen. Dentro de, digamos, los argumentos, el contexto por el cual otra vez se trae este debate, que no es de ahora, sino que hace rato que se viene como un poco profundizando sobre cómo cada vez hay, no sé si más menores, pero hay menores que quedan involucrados en situaciones muy dolorosas, ¿no? Dejando consecuencias gravísimas, y como que una cosa es el ratero, otra cosa es el que está en la calle, etcétera, etcétera, el que está en una situación de vulnerabilidad, y otra cosa es el que es utilizado por una banda para que cometa un delito, para que entonces ese delito, aunque sea gravísimo, no pase nada con él. Y lo que Claro. Cuño Libarón, el ministro de Justicia, y la ministra de Seguridad un poco ponían en contexto es que los tiempos han cambiado mucho y que estas leyes hablaban o interpretaban que los menores madurativamente a los 16 años eran de determinadas características, y que hay mucho más paco en la calle, muchas más situaciones que ponen a esos chicos en una situación más de exposición para que sean captados para las bandas. Yo iba a decir una palabra, por eso me quedé dudando, porque no era exactamente la que quería decir, pero me acuerdo de Fernando Soto, el abogado, que es como el que relaciona el Ministerio Público Fiscal con el Congreso de la Nación y un poco como asesor en estos temas, a quien conozco hace mucho tiempo. Lo escuché hablando sobre distintos estudios más de tipo neurocientíficos y vinculados a lo socioambiental, que decía que efectivamente hay como un factor de este tipo de adolescentes que son más violentos y que tienen explicaciones, o no es solamente que las bandas se dieron cuenta que era un negocio tenerlos e involucrarlos, sino que realmente son pibes que están consumiendo paco desde muy chiquitos, desde los 10 años o a veces menos, y que además la característica propia del adolescente, por la conformación de su cerebro, hace que incluso no dimensione ese riesgo real que están corriendo. Entonces, que si tiene un arma la usa sin realmente entender lo que eso significa, ¿no? Y eso no significa que sea inimputable, o sea, que no se le pueda explicar que eso está mal o que eso es un delito o que eso lo deja en una situación muy grave, pero que sí hay como toda una conformación que hay que entender que hoy los adolescentes son otros, porque están expuestos a un montón de información que circula en las redes sociales, porque están más expuestos a otras cuestiones que antes, cuando estas leyes existían, no era lo mismo. Y me parece que, digamos, si bien no es parte de la solución ni mucho menos, me parece que está bueno explicarlo porque ahora el debate es 13 y 14 años, más allá que es medio como que la edad que impone la región, ¿no? Pues también se toman como legislaciones comparadas con Brasil, con Chile, Sí, con México, ¿no? Sí, que son casos de edad de imputabilidad mucho más bajas de la actual Argentina. Porque Argentina tiene la más alta. Y dentro de los países que mencionaste, sí. Y creo que de Latinoamérica es la edad más alta. Sí, porque inclusive, bueno, ahora no lo tengo a mano, pero el propio Poder Ejecutivo mencionaba estos ejemplos en los fundamentos de la iniciativa de la comparativa, ¿no?, con otros países, con Brasil, Chile y Uruguay, que ya estaban por debajo de los 14 años en este sentido. Y en este sentido también vale la pena decir que hoy se van a presentar o se van a poner sobre la mesa estas 15 iniciativas, 15 proyectos. Esto es importante aclararlo. Al ser 15 proyectos, si mal no me salen los cálculos, 8 de ellos son justamente proponiendo los 14 años de edad a la baja, ¿no?, de imputabilidad en este sentido. Es el número que más fuerza está teniendo actualmente, y ya lo veníamos haciendo una lectura en base a que posiblemente el gobierno nacional pueda, por así decirlo, ceder su compromiso en su proyecto y entender que la mayoría de los legisladores iban a proponer los 14 años como edad de imputabilidad. Al mismo tiempo, es importante, ya más técnicamente, Jessy, hablando de lo que significa el reglamento de la Cámara, que siempre en las comisiones se necesita un proyecto de mayoría, es decir, con la mitad más una de las firmas, y después el resto de los proyectos quedarían como proyectos de minoría.
Esto para que después cuando se vaya al recinto haya la posibilidad de la votación de los mismos. Claro, no es que igual el dictamen de mayoría necesita la mitad más uno, sino que tiene que haber la mitad más uno de las firmas en algún dictamen para validar que el dictamen de mayoría, aunque puede tener menos que la mitad más uno, pero tiene que tener la mayoría, digamos. La mayoría. De las firmas en total. Hay que ver qué termina siendo Unión por la Patria, ¿no? Finalmente, porque hay un sector del bloque de Unión por la Patria que está de acuerdo, más referenciados en Sergio Massa, el Frente Renovador, que ha sido una bandera, ¿no?, de ese partido. Sí. Tienen incluso iniciativas presentadas en este sentido, pero hay que ver qué hacen finalmente, ¿no? Porque quizás necesita el oficialismo, el PRO y los radicales probablemente se unifiquen, y varios encuentros federal, partidos provinciales, se unifiquen en un proyecto común con lo de los 14 años, en un dictamen común. Hay que ver qué hace el resto de las bancadas que tienen firma, porque pueden no querer habilitar ni siquiera el debate, aunque rechacen la iniciativa, pero... Medio como que lo que le juega en contra a todo este debate es, me parece, la ausencia de estadísticas lo suficientemente confiables o actualizadas que diga realmente de qué cantidad de menores estamos hablando, si ahora pasarían a estar incluidos en un régimen penal juvenil, si debieran ir a un centro de reclusión, dónde sería, cuál sería, qué presupuesto requeriría, porque ahí me parece que también hay como mucho relato y poco dato, ¿no? Donde se cree que la gran mayoría de los delitos graves, los asesinatos, violaciones, principalmente esos, están en manos o robos a mano armada, están en manos de menores o no también. Y que algo que hablábamos ayer, la pata que falta es que muchas veces hay tentativas de esos delitos y que las personas cuando reconocen que los victimarios son menores no hacen las denuncias directamente porque saben que no va a pasar nada, no va a prosperar, entonces tampoco hay estadísticamente cuántos pibes real están involucrados en este tipo de delitos. Sí, me da la impresión de que acá cuando hablamos de las edades se apunta obviamente a reformar lo que es el actual régimen penal juvenil, pero también ponerle un freno, un tope a la impunidad en este sentido, entendiendo que hay muchos menores, inclusive de hasta 12 años, como proponen las diputadas Picón y Moreno, que representan a la provincia de San Juan, que tienen una iniciativa en este sentido de aplicar los 12 años como la edad de imputabilidad, al igual que Álvaro Martínez, el diputado que recordemos formaba parte del bloque del PRO y pasó a ser de la Libertad Avanza. De Mendoza. De Mendoza, exactamente. Estas son dos iniciativas que proponen los 12 años de edad de imputabilidad, tal vez los más fuertes en este sentido. Después viene la propuesta del Poder Ejecutivo, que son los 13 años, y después la serie de proyectos que proponen los 14 años. Entre ellos tenemos muchísimos, como el proyecto del PRO, que inclusive tiene la firma de Cristian Ritondo, Manuel Aguirre, que ha presentado su iniciativa. Hay diversas presentaciones de proyectos de Democracia para Siempre con sus integrantes, y ahí es donde se inserta esta división, podemos hacer, y que uno cuando lee las distintas notas, análisis y demás, se habla de Unión por la Patria, no, se habla del kirchnerismo, que el kirchnerismo está por fuera de este tipo de iniciativas, pero sí dentro de Unión por la Patria está esta parte, esta ala de lo que sería el masismo, que representa a Ramiro Gutiérrez, con temas vinculados en este sentido a todo el sistema judicial, a la seguridad y demás, que tienen una iniciativa también para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Ahora vamos a escuchar palabras de los diputados que van a formar parte de este debate, pero hoy se espera que haya dictamen. Hoy se espera que haya finalmente dictamen en la 10ª reunión en total desde que arrancaron el año pasado. Sí. Escuchemos si quieren alguno. No, me quedé pensando quería saber si tenían una opinión formada sobre esto, pero no sé si la querían dar, sobre si les parece importante o no importante bajarle la imputabilidad, pero voy al tape para ser prolija y les pregunto, y después, si la quieren dar, la compartimos. Vamos con el diputado Manuel Quintar, de la Libertad Avanza, que opina sobre si hay que bajar o no la edad de imputabilidad de los menores. Usted preside una de las comisiones del plenario que se va a reunir
por el tema del régimen penal juvenil, está la expectativa de, bueno, llegar a un dictamen consensuado. ¿Cómo se trabajó en esta iniciativa? Que había un proyecto del Poder Ejecutivo, pero también de otros bloques con los que mañana se espera que firmen despacho. Bueno, un trabajo muy intenso junto con Laura Rodríguez Machado, el profe Expert. La verdad que estamos todos trabajando codo a codo, buscando el número. Entiendo que estamos muy cerquita de lograrlo. La verdad que hay un consenso muy amplio en que esto ya no da para más. O sea, hoy seguir creyendo que una persona de 14 o 15 años no es consciente del daño que le provoca a otra cuando sale a pegarle un tiro a un jubilado, cuando sale a robar, cuando viola a una persona, me parece que ya no hay más margen para discutir esto. Ya se agotaron todas las instancias, tuvimos más de 9 reuniones informativas donde hablaron todas las voces, todos los especialistas, y bueno, creo que el número se está llegando a los 14 años. Me parece que hoy más que el número hay que ver un tema de implementación, en cuánto tiempo, a qué tipo de delitos y quizás alguna pena máxima que se está discutiendo, pero entiendo que estamos muy cerca de lograr el consenso y de mañana sacar un dictamen que lo podamos llevar al recinto. Entiendo que se puede haber generado alguna confusión con el tema de ficha limpia, quizás. Con ficha limpia sí hablamos de delitos federales porque son condenas de los tribunales federales. Esto es, y porque fue una modificación al Código Electoral, esto directamente es una modificación al régimen de imputabilidad de los menores, lo cual modifica en cierta forma toda la actividad penal y es aplicable a todos los delitos, a los delitos del Código Penal, no solamente a los que se han juzgado en tribunales federales. Ahí estaba la opinión del diputado Quintar. ¿Qué me decía Gonza recién? Bueno, que para finalizar, digamos, el análisis más concreto de lo que significará hoy este nuevo plenario de estas comisiones, vale la pena decir que hay otras iniciativas, como también, por ejemplo, que ahí hay alguna rareza, porque, por ejemplo, tenemos los 3 proyectos diferentes, ¿no?, de las diputadas Alianielo, Agustina Propato y también de Saracho, Natalia Saracho, las 3 de Unión por la Patria, las 3 que tal vez vienen de ramas diferentes del kirchnerismo, el peronismo y demás, han propuesto en este sentido dejar la edad de imputabilidad en los 16 años. Vale la pena también remarcar esto. Y también Santilli, el diputado Santilli, por fuera de lo que es el proyecto del PRO, propuso los 15 años, como distintas alternativas a lo que veníamos contando. Reiteramos que el proyecto o los proyectos que tal vez tienen más fuerza por ser muchos, la verdad, y los más reiterativos, es la de los 14 años en este sentido, y que hoy aparentemente tendrían un acuerdo para que sea justamente la edad de imputabilidad de los 14 años. Si vos abrís una encuesta, digamos, tan abierta como estás a favor o estás en contra, creo que encontrás más voces a favor de bajar la edad de imputabilidad que en contra. Ahora, me parece importante decir, me parece que ahí ya es más nuestro rol como comunicadores. Ojo con la falsa expectativa de... Esta sí es una opinión mía, después si ustedes quieren darla a ustedes. Ojo con creer que con esto, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Que metiendo a esos chicos de 16 años, vamos a suponer, adentro de la cárcel, vas a resolver la cuestión de fondo. A mí me parece el único tema que a mí siempre como que me gusta decir o opinar. Después yo creo que, yo arranco dando mi opinión, yo creo que algo hay que hacer, que es cierto que hay menores que son muy violentos y que porque existe un observatorio de la víctima y porque existen muchas personas que quedaron en manos de delincuentes menores de edad que cometieron situaciones muy, muy graves y que le arruinaron la vida a un montón de familias, me parece que algo hay que hacer. Lo que me gustaría saber es qué supone ese régimen penal juvenil en términos de, primero, entiendo, y hay que leerlo en profundidad, pero entiendo que el proyecto también habla de que un menor de edad no puede quedar tantos años en cárcel como alguien que tiene más de 18 años. No, sería un máximo, se está acordando un máximo de 15 años de prisión. El proyecto original del gobierno proponía 20. En pabellones diferenciales o especiales, donde lo que tengan es más bien, digamos, una contención que pueda
tener una perspectiva más de las infancias, ¿no? De por qué esos niños, pues son niños, terminan en esas situaciones. Y el argumento que más se escucha como en contra es, bueno, entonces esto va a suponer que las bandas delincuentes, en vez de ir a buscar menores de 14, van a ir a buscar de 13 o de 13 para abajo. Y también ahí lo que escuché, que a mí me parece importante para destacar es, no, porque madurativamente no es lo mismo un niño de 10 años que un niño de 14. Entonces, vos un niño de 10 años, por más que vos le digas, toma este arma y andá y hace tal cosa, tenés muchas más probabilidades que el chico no pueda ser, entre comillas, adoctrinado, porque madurativamente no puede asimilar eso que uno de 14 sí. Entonces, no funciona tan así. Dicen los especialistas, no lo digo yo, no funciona tan así como que, entonces cada vez van a buscar pibes más chicos. Lo que sí a mí me gustaría decir que ojalá que se haga algo con todas esas personas que terminan en esa situación gravísima, ojalá también que de verdad se entienda que no es la única solución y que hay que hacer algo mucho más profundo para sacar a los pibes de la calle, de la droga, de reconectarlos con la escuela, etcétera, etcétera. Y lo que más me preocupa es que ¿qué pasa cuando ese chico sale? Para mí sí es cierto que hay que hacer algo con el pibe que termina en una situación muy, muy peligrosa y que le arruina la vida para siempre a otra familia. Para mí eso... Igual, Meli, no es que hoy no pasa nada con los chicos, los menores de 16. O sea, hay otro tipo de instituciones, digamos, que no son con cárcel, ¿no? En una cárcel común, aunque tengan un lugar especial y demás. No y es que no hay... funcionan muy bien y otras funcionan muy mal. Eso digo, no es que no pasa nada, eso no es que el menor de 16 hoy comete un delito y se vuelve a su casa. Eso es verdad. Lo que yo no creo es que tenemos que salir con los argumentos de siempre, porque de verdad que yo creo que el mundo cambió para mal en ese sentido. Y yo creo que de verdad hay chicos que están más arruinados por el Paco y el otro día lo decía un especialista en adicciones. La verdad es que sí, pueden rehabilitarse, pueden hacer tratamientos, etcétera, etcétera, pero el recorrido es muy complejo, no es que realmente todo... No digo con esto que todo pibe adicto termina en un problema con la ley, pero que cuando cruzás las dos vulnerabilidades, ¿entendés? Un pibe sin un contexto familiar, sin un hogar, sin escolarizarse, o sea, hay un montón de componentes, capaz que el pibe termina estudiando en Harvard también, no digo que no, lo que digo es que en realidad... todos esos componentes ayudan a que tenga más posibilidades ese chico de ser cooptado por delincuentes, por narcos, por lo que sea, que le terminan arruinando la vida para siempre y que una sociedad me parece que funciona mejor si entiende que, digamos, lejos de negar, entiende que eso está pasando y que algo hay que hacer. Y es verdad que no es que no se hace nada, pero creo que eso que se ha hecho no ha sido suficiente. Claro, el tema, bueno, escuchando un poco las distintas reuniones informativas, las voces que creo que, digamos, para tener en cuenta también otras, por lo menos de los sectores que no están muy de acuerdo con que se baje la imputabilidad, tiene que ver con apuntar a las causas sociales, ¿no? O sea, hay distintos argumentos, ¿no? Pero una es, bueno... primero hay que ver, o sea, lo importante es por qué ese chico que debería estar en la escuela, debería tener perspectiva de un futuro, de conseguir un trabajo. Bueno, hoy esa es la realidad que no está, donde hay mucha deserción escolar, hay problemas económicos, hay crisis social. Entonces, es como intentar por ahí lo que dicen algunos especialistas o de los que no están de acuerdo con esta iniciativa de... querer, digamos, resolver con el Código Penal un problema social. Yo estoy re de acuerdo con eso. Ahí hay un primer tema y después hay otra cuestión que tiene que ver con atacar el gran delito, ¿no? Porque también lo que termina ocurriendo muchas veces en nuestro país, digo, de larga data, es que se va, digamos, al último eslabón de la cadena y no a los verdaderos organizadores. Sí, tal vez momentánea, por lo menos, la solución y después, en estos años, tratar de trabajar en eso, ¿no? Sí. En lo más profundo. Nos quedamos sin tiempo porque nos estamos yendo, no porque no nos importe tu opinión, pero mañana podemos ir conversando con esto porque va a ser el tema por excelencia de la semana. Quédense acá prendidos en la pantalla de TV porque ya en un ratito empiezan estos debates que son súper importantes y que van a afectar y afectan nuestra vida cotidiana en un sentido o en otro. Nos reencontramos mañana aquí haciendo consenso. Igual se quedan porque ya llega Mauricio con todo su equipo. Gracias, Jessy. Hasta mañana. Gracias, Gonzalo. Hasta mañana, Meli. Chau, que estén muy bien.